Acababa de salir de una guardia de 12 horas cuando descubrí que mi papá había cambiado todas las cerraduras de la casa donde yo pagaba renta desde hace 3 años. Mi llave no entró. Mi ropa estaba en la banqueta dentro de bolsas negras de basura. Y un mensaje en el celular decía: «El cuarto es de Leticia ahora. Ven por tus cosas antes de que llueva». 3 años. 36 transferencias con la palabra renta en el concepto. Y una mañana fría de martes para deshacer todo eso. Lo que pasó después fue el comienzo de una historia que mi padre nunca imaginó que yo tendría el valor de contar. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Jimena. Tengo 28 años. Soy técnica en enfermería. Y por 3 años me levanté a las 5:30 de la mañana para llegar al hospital en la Ciudad de México antes que todos. Guardia nocturna, 12 horas, a veces 14. Cuando regresaba a casa, siempre era con ese olor específico que se pega a la ropa: alcohol, látex de guantes, café frío de hospital público. Era con ese olor con el que me subí a mi coche aquel martes de junio. Y fue con ese mismo olor, todavía impregnado en mí, que me estacioné frente a la casa de mi papá en la colonia Lindavista, y no pude abrir la puerta. La chapa era nueva. Brillaba. El sol de la mañana pegaba directo en el metal dorado como si lo hubieran puesto hace pocas horas, porque así había sido. Intenté la llave 3 veces, 4, con esa insistencia idiota de quien aún no acepta lo que sus ojos ya están viendo. No giró. No encajó. No abrió. Solo entonces miré hacia un lado. Las bolsas estaban en la banqueta. 3 negras de basura. Una caja de huevo mojada de un lado. Y una mochila naranja que usaba desde la facultad, tirada con el cierre entreabierto. Un par de tenis caídos cerca de la guarnición. Mi taza de enfermería, esa de acero inoxidable con mi nombre grabado que mi mamá me había regalado, estaba tirada en el suelo. La tapa separada a 2 palmos de distancia, como si la hubieran aventado con prisa. Me quedé parada en la banqueta por un tiempo que no sé medir. Mi cerebro intentaba armar un rompecabezas con piezas que no tenían sentido. Porque hasta esa mañana yo pensaba que vivía en una casa, que pagaba renta, que tenía un trato con mi propio padre. El celular vibró en mi bolsillo. Era él. Un mensaje corto, sin comas, sin mayúsculas. El cuarto es de Leticia ahora. Ven por tus cosas antes de que llueva. Leticia, mi hermana menor. 23 años, novio nuevo, planes de boda que mi papá abrazó con un entusiasmo que yo nunca recibí por nada en la vida. Leticia, que no pagaba ni un peso por vivir ahí. Leticia, a quien mi papá llamaba mi niña, con una ternura que yo ya había dejado de esperar para mí misma. Releí el mensaje. Luego lo leí otra vez. No llamé. No pude. Me senté en el asiento del coche, puerta cerrada, e hice lo único que tenía sentido en ese momento. Miré al techo del auto y conté hasta 10 despacio, como hago antes de entrar a un cuarto de hospital cuando la situación está crítica. 10 segundos para tragarme el primer impacto antes de actuar. Cuando terminé de contar, abrí la aplicación del banco. 3 años, 12 meses por año, 6,000 pesos al mes. El cálculo tardó menos de un minuto en aparecer en mi cabeza como un número que duele. 216,000 pesos. Era lo que le había pagado a mi padre, cada mes, puntualmente, por el cuarto que ahora le entregaba a mi hermana sin decirme una palabra. ¿Y mi cuenta de ahorros? 12,000 pesos. Ese era mi colchón de seguridad después de 3 años de renta familiar. No alcanzaba para rentar un departamento decente. No alcanzaba para el depósito. Apenas alcanzaba para comprar una cama nueva. Miré de nuevo a la banqueta. El cielo estaba nublado, y sentía que iba a llover pronto. Me acordé de la taza de acero con mi nombre. Me levanté, crucé la calle, junté lo que pude con los brazos. Lo puse en la cajuela con cuidado mecánico, como quien se hace una curación a sí mismo. Cierro la herida antes de sentir el dolor. Mi papá se asomó por la ventana de la sala mientras yo cargaba la segunda bolsa. No abrió la puerta.
No bajó. Se quedó observándome tras el vidrio con la expresión de alguien que está haciendo un favor y cree que yo debería agradecerle. No dije nada. Cerré la cajuela, me subí al coche, encendí el motor y mientras salía de esa calle, me di cuenta de que mis manos estaban firmes. La guardia había sido pesada. Un niño deshidratado. Un señor que entró en crisis en la madrugada. Y mis manos habían estado firmes todo el tiempo. No iban a temblar ahora por culpa de una chapa nueva y bolsas de basura en la banqueta. No iban a temblar. Pero cuando di la vuelta en la esquina y la casa desapareció del retrovisor, algo se me atoró en la garganta y se quedó ahí parado. Demasiado grande para bajar, demasiado grande para salir. No era llanto, era la acumulación de 3 años de silencio reconociendo que había llegado a la última parada. Manejé hasta el hospital. No porque tuviera guardia, tenía descanso. Fui porque era el único lugar donde sabía exactamente quién era yo. Donde mi trabajo se veía, donde lo que hacía importaba. Entré por la puerta de empleados. Fui directo al vestidor de mujeres. Me senté en una banca entre los casilleros. Y me quedé quieta un rato. Fue ahí donde empecé a pensar bien. No en cómo arreglarlo. No en cómo pedir disculpas por algo que ni hice, sino en cómo documentar todo, en cómo transformar 36 transferencias con la palabra renta en una prueba que ningún miembro de la familia pudiera ignorar. Porque una cosa que 3 años de guardia nocturna me enseñaron fue la siguiente. Cuando la situación está mal, no lloras antes de actuar. Actúas primero, lloras después, si sobra tiempo. Y yo tenía mucho que hacer antes de llorar. Déjame contarte cómo era vivir en esa casa, porque hace falta decirlo para que entiendas lo que pasó después. Regresé a casa de mi papá en cuanto terminé la carrera, con 25 años recién cumplidos. No regresé porque no pudiera pagar renta en otro lado. Podía. Regresé porque él me invitó a platicar una tarde de domingo. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina con 2 cafés y dijo que tenía más sentido que ayudara a la familia, en lugar de tirar el dinero con la renta de un extraño. Te quedas aquí, divides los gastos conmigo y así te sobra para que ahorres. Parecía razonable. Parecía familia. El monto fue idea de él, 6,000 pesos al mes, sin contrato escrito, sin recibos, solo la transferencia mensual que yo hacía siempre el día primero, siempre con el concepto lleno con la misma palabra. Renta. Hacía eso desde el principio porque aprendí temprano que si no lo documentas, no existió. Lo que no acordé con nadie fue que vivir ahí me iba a convertir en empleada doméstica voluntaria sin sueldo. No es exageración. Levántate temprano, deja el café hecho. Regresa de la guardia, lava los trastes que quedaron de la comida. Fin de semana, limpia el baño porque nadie más lo va a hacer. Compra el garrafón de agua cuando se acaba porque tú estabas ahí. Cambia el foco del pasillo. Paga el mandado cuando a mi papá se le olvida la cartera, lo que pasaba con una frecuencia sospechosa. Nunca escuché un gracias, ni una vez. No porque mi papá fuera grosero, era hasta educado la mayoría de las veces. Era más sutil que eso. Era ese tipo de invisibilidad donde tu esfuerzo se vuelve paisaje. Está ahí todos los días, pero nadie lo ve porque se espera que así sea. Mi hermana Leticia vivía en el cuarto de al lado. No pagaba nada, nunca pagó. Cuando pregunté una vez con cuidado, mi papá dijo que ella todavía se estaba encontrando y que yo no tenía por qué andar comparando. Leticia tenía 23 años, hacía unos trabajos de diseño como freelance. Andaba de novia con Rodrigo, un muchacho simpático que trabajaba en una agencia de autos, y se la pasaba saliendo con sus amigas. No le tengo coraje a Leticia. Quiero dejar eso claro. Ella no pidió ser la favorita. La dinámica no era culpa de ella. Pero cuando Rodrigo le pidió que fueran novios en serio, con intenciones de boda pronto, mi papá reaccionó como si toda la familia se hubiera ganado la lotería. En 2 semanas ya había planeado una cena para conocer a la familia política, había comprado un mantel nuevo, había mandado arreglar el zaguán que rechinaba desde hacía meses, el mismo zaguán que yo le había pedido que arreglara 4 veces en los últimos 2 años.
Una semana antes de la cena, fui a mi cuarto al terminar una guardia y encontré a mi papá midiendo la pared con una cinta métrica. Le pregunté qué onda. Dijo que estaba viendo el espacio. Le pregunté qué espacio. Guardó su cinta y se salió del cuarto sin responder. Debí entender la señal en ese momento. No la entendí. Seguí haciendo lo que siempre hacía. Guardia, regreso a casa, café listo, casa limpia, renta el día primero, gracias ninguna. Creía, con una ingenuidad que hoy me da un poco de pena, que mi esfuerzo acumulado pesaría en alguna balanza invisible, que en algún momento mi papá me vería y reconocería cuánto había construido yo ahí dentro. No lo reconoció. Lo que hizo fue esperar un día en que yo tuviera guardia de 12 horas, llamar a un cerrajero, cambiar todas las chapas de la casa, echar mis cosas a la banqueta y mandarme un mensaje de texto sin comas. Y la parte que más me costó procesar fue esta. Lo planeó. No fue un impulso, no fue una pelea, no fue un momento de rabia fuera de control. Esperó a que yo estuviera fuera de casa por 12 horas. Calculó el tiempo. Actuó mientras yo le ponía suero a un paciente de madrugada. Eso cambió algo en mí, de una forma silenciosa y definitiva. Cuando uno descubre que fue planeado, el dolor cambia de naturaleza. Ya no es confusión, es claridad, y la claridad siempre he sabido usarla. Esa tarde, después de subir mis cosas a la cajuela, fui a casa de mi amiga Renata. Ella era jefa de enfermeras en el mismo hospital, 42 años, madre de 2 hijos, casada con un hombre que trabajaba en derecho inmobiliario. Yo sabía que ella me dejaría quedarme, y sabía que su esposo, Fabián, entendería lo que había pasado desde el punto de vista legal antes de que yo tuviera que explicarlo bien. Renata abrió la puerta antes de que yo tocara. Tiene ese instinto. Me vio una vez y dijo, «Pásale, la cama del cuarto de visitas ya está hecha». No preguntó qué había pasado. Esperó a que yo contara. Cuando le conté, se quedó escuchándome sin interrumpir hasta el final. Luego fue al pasillo y llamó a Fabián. Y ahí fue donde la historia empezó a dar la vuelta. Fabián Mendoza tiene 45 años, canas en las sienes y la voz calmada de alguien que ya ha visto muchas situaciones ponerse de cabeza. Trabaja en derecho inmobiliario desde hace 18 años en un despacho de Polanco. Cuando Renata me llevó a la sala donde él estaba con su laptop abierta, cerró la computadora, me miró y dijo, «Cuéntame desde el principio». Le conté todo, las transferencias, la palabra renta, los 3 años, la cinta métrica en la pared, la chapa nueva, el mensaje sin comas, la bolsa de basura con mi taza de acero en el suelo. Me hizo 3 preguntas. Primero, ¿tenía las transferencias guardadas? Sí, la app del banco guarda el historial y todas tenían el mismo concepto. Segundo, ¿tenía el mensaje que me mandó para que fuera por mis cosas? Sí, estaba en el celular. Tercero, ¿mi papá había declarado esos ingresos en el SAT en los últimos 3 años? Pausa. No sabía, pero tenía la fuerte sospecha de que no. Fabián abrió la laptop otra vez, tecleó algo. Se quedó ahí por 2 minutos mientras Renata me ponía un vaso de agua enfrente. Luego se volteó y dijo con una claridad que se me quedó grabada. «Jimena, tú eras arrendataria. No importa que sea tu papá, no importa que no hubiera contrato por escrito. 3 años de transferencias mensuales con la palabra renta en el concepto configuran una relación de arrendamiento por conducta. Él estaba legalmente obligado a darte un aviso previo de al menos 30 días por escrito antes de terminar el contrato. Lo que hizo fue un desalojo ilegal». Me quedé mirándolo. «Desalojo ilegal», repetí. «Y si no declaró esos ingresos, hay un segundo problema, más grande». Yo ya sabía cuál era el segundo problema. No hizo falta que terminara la frase. Esa noche, sentada en la mesa de la cocina de Renata con su laptop prestada, empecé a armar la carpeta. Cada transferencia tenía fecha, monto, nombre del destinatario y la palabra renta impresa en el historial. Saqué captura de pantalla de todas. 36. Una por una, organizadas en orden cronológico. Luego saqué captura del mensaje de mi papá. Luego del historial de conversaciones donde,
en al menos 4 momentos diferentes a lo largo de los años, me había mandado mensajes cobrándome la renta. Con esa palabra, esa misma palabra, cuando me retrasaba unos días. Jimena, la renta vence el día 1. No se te olvide la renta este mes. Transfiéreme ya la renta, tengo que pagar la luz. Él mismo lo había escrito. Él mismo había creado las pruebas en su contra. Mientras organizaba los archivos, el teléfono empezó a vibrar. Primero fue mi tía Lupita, hermana de mi papá, que mandó un mensaje diciendo que yo estaba siendo difícil y que Leticia necesitaba su espacio para construir su vida. Luego fue mi prima Fernanda, que casi ni me hablaba, pero sintió necesario decirme que debería pensar en el bien de la familia. Luego fue mi propia madre, que dijo que mi papá solo quería lo mejor para todos y que yo debía dejar pasar un tiempo antes de tomar cualquier decisión. Mi madre. Ella sabía. Debía saber. La casa es de ella también. Ella solo trabajaba fuera 2 días a la semana. Cuando mi papá llamó al cerrajero, ella estaba ahí. Cuando él puso mis cosas en la banqueta, ella estaba ahí. Eligió quedarse callada. Esa fue la parte que pesó más que la chapa. No respondí ningún mensaje esa noche. Puse el celular en el cajón del buró del cuarto de visitas. Me acosté en la cama que olía a suavizante ajeno y me quedé mirando al techo un tiempo que no sé medir. Pensé en 3 años de café hecho antes de dormir, 3 años de baño limpio, 3 años de «¿me ayudas con esto, Jimena?», sin un gracias. 216,000 pesos saliendo de mi cuenta, mes tras mes, con la misma palabra en el concepto. Y pensé en algo que Fabián había dicho casi de pasada cuando explicaba lo del SAT. Los ingresos por renta son acumulables. Si recibió el dinero y no lo declaró, es evasión fiscal. Evasión. Cerré los ojos. Cuando los abrí era de madrugada. El departamento estaba en silencio. Agarré el celular, abrí el bloc de notas y empecé a escribir. Una línea del tiempo. Cada evento, cada fecha, cada mensaje, cada transferencia. Desde la primera plática en la mesa de la cocina con 2 cafés hasta la mañana de la chapa nueva. Cuando terminé, tenía 3 páginas escritas. Era la historia más cara que había escrito en mi vida. Y me iba a servir para mucho más que un desahogo. Jueves por la mañana. Fabián me recibió en su oficina con un café y una lista. La lista tenía 3 puntos. El primero era la demanda por desalojo ilegal, que podía presentarse en los juzgados civiles. La ley es clara. Un inquilino con más de 90 días viviendo ahí, incluso sin contrato escrito, tiene derechos. Él no me dio ni 30 minutos. El segundo era la acción para cobrar daños y perjuicios. Algunas de mis cosas se habían dañado por el rato en la banqueta. La caja de cartón se mojó y destruyó un álbum de fotos, mi agenda de direcciones, un cuaderno de anotaciones clínicas que usaba para estudiar. No era una fortuna, pero era un daño comprobable. El tercer punto Fabián lo escribió al último, despacio, como quien guarda lo más pesado para el final. Denuncia ante el SAT. Omisión de ingresos por arrendamiento. Me explicó cómo funcionaba. Existe un canal oficial donde cualquier ciudadano puede comunicar al SAT la existencia de ingresos no declarados. El denunciante puede hacerlo de forma confidencial. No era venganza. Era un mecanismo legal que existe exactamente para estos casos. Pregunté cuánto tiempo tardaría. Lo civil puede tardar, quizá una audiencia en un par de meses. El SAT es más lento, pero más pesado. Cuando la carta llega, llega con todo. Pregunté si debía hablar con mi papá antes de meter cualquier papel. Fabián puso la pluma en el escritorio y me miró con esa calma suya. ¿Tú quieres hablar con él? Me quedé pensando unos segundos. Quería. No por coraje. El coraje se había transformado en otra cosa, más fría, más limpia. Quería porque sentía que me debía al menos saber que lo intenté una última vez antes de actuar. Que no me fui directo a la guerra, sin tocar la puerta primero. Esa misma noche, le llamé a mi papá. Contestó al segundo tono, lo que me dijo que estaba esperando mi llamada. La plática fue corta. Le dije que necesitaba al menos 30 días para reorganizarme,
que era lo mínimo que la ley marcaba, y que necesitaba entender que 3 años de pagos mensuales no podían desecharse con un mensaje de texto. Él respondió que yo estaba haciendo un drama, que la casa era suya, que yo ya era adulta y debía resolver mi vida, y que Leticia necesitaba el cuarto. Le pregunté si había declarado los ingresos de la renta que le pagué. Silencio. 3 segundos de silencio que valen más que cualquier respuesta. Luego dijo que el dinero entre familia no es renta. Y colgó. Agarré el celular, fui a las configuraciones y confirmé que la llamada se había grabado. En México, grabar una conversación donde tú eres parte es legal. Esos 3 segundos de silencio y la frase «el dinero entre familia no es renta» estaban guardados, con fecha, hora y número de origen identificados. A la mañana siguiente, se los llevé a Fabián. Él escuchó. Le puso pausa en el silencio. Escuchó otra vez y dijo, «Mete todo». Presentamos todo el viernes. Demanda por desalojo ilegal con solicitud de indemnización. Y en paralelo, hicimos la denuncia al SAT, por los canales correctos, con los documentos que yo tenía. Salí del juzgado con copia de los recibos en la mano. La copia tenía la fecha, el número de expediente y mi nombre escrito como parte actora. Era la primera vez en 3 años que veía mi nombre escrito como alguien que exigía algo, en lugar de alguien que solo daba. Cuando llegué al departamento de Renata, ella estaba en la cocina haciendo de comer. Me vio entrar con el sobre, miró mi expresión y dijo, «Funcionó». No era una pregunta. Fabián me llamó el miércoles siguiente a las 9 de la mañana. Yo iba saliendo de una guardia, todavía con el uniforme, parada en el estacionamiento del hospital con las llaves en la mano. El actuario pasó por allá hoy temprano. Mi papá estaba en el patio cuando el coche oficial se paró frente a la casa. Mi tía Lupita, la misma que me había llamado difícil, estaba sentada en el porche tomando café. Mi mamá estaba en la ventana de la sala. El actuario se bajó con un folder, subió los 2 escalones de la entrada y preguntó por el nombre de mi papá. Le entregó las notificaciones. Mi papá las agarró, las abrió, y según mi mamá, que me contó semanas después en un café discreto lejos de casa, se quedó leyendo la misma página 3 veces sin darle la vuelta. Luego se sentó en el escalón de la entrada. No se cayó, no gritó, no fue dramático. Simplemente se sentó, con los papeles en el regazo, como un hombre que acaba de entender que el piso tiene un límite de peso que él no sabía que existía. Mi tía se acercó. «¿Qué es eso?». Él respondió con una voz que mi mamá describió como desconocida. «Jimena me está demandando». El teléfono empezó a sonar justo después. Mi tía Lupita, que 2 semanas antes creía que yo era una difícil, me llamó con una voz que había bajado 3 tonos. No vino con juicios esta vez. Vino con confusión, con esa desorientación de quien tomó un bando sin saber toda la información y ahora siente que se resbala. Dejé que se fuera al buzón. Mi prima Fernanda mandó un mensaje preguntando si de verdad había demandado a mi papá. Respondí con un «hice lo que era legal y necesario». Y ahí lo dejé. Mi papá llamó el miércoles por la noche. Esta vez su voz era distinta a lo que esperaba. No era rabia. Era esa rigidez de alguien que aprendió toda su vida que él controla la narrativa y está descubriendo que la narrativa se le salió de las manos por primera vez. No fue una llamada larga. Dijo que me había pasado de la raya. Dijo que era asunto de familia. Dijo que estaba avergonzando a todos. Le respondí que él había puesto mi taza de acero en el suelo de la banqueta mientras yo atendía a pacientes de madrugada, y que la vergüenza y las consecuencias son cosas diferentes. Se quedó callado. Luego colgó. Lo que pasó en los días siguientes fue esa cosa que hacen las familias. Redistribución de culpas a velocidad industrial. La historia que llegó a los parientes fue que yo le estaba pidiendo dinero a mi papá, que estaba celosa de Leticia, que estaba destruyendo a la familia por nada. Mi tía en el grupo de WhatsApp de la familia dijo que el dinero no vale lo que una relación. Nadie preguntó por mi versión, ni una persona. Mandaron mensajes, juzgaron, pasaron el chisme como si fuera el recalentado del domingo. Todos sirviéndose sin checar qué había adentro. Me quedé quieta.
Me salí del grupo. No llamé a nadie. Abrí la carpeta en la computadora, revisé los documentos una vez más y hice lo que sé hacer cuando la situación está pesada. Me enfoqué en lo que podía controlar. Y lo que podía controlar era la documentación. Era la línea del tiempo. Era cada transferencia con la palabra renta, que mi papá mismo me había pedido, mes con mes, por 3 años. La audiencia en el juzgado ya tenía fecha. El SAT ya había recibido la denuncia. El proceso existía, con número, con fecha, con mi nombre escrito como alguien que ya no se dejó. Y todavía había una persona a la que necesitaba llamar antes de la audiencia. No un abogado, no un testigo. Mi abuela Nair. Mi abuela Nair tiene 76 años, voz firme y la memoria más precisa que he visto en una persona de su edad. Vive en Puebla, pero estaba de visita. Cuando le llamé ya sabía algo. Mi mamá le había contado una versión y mi tía Lupita otra. Pero mi abuela Nair es de las que esperan a oír a la persona antes de hacerse una opinión. Le conté todo. Sin filtros, sin suavizar, sin dejar fuera la parte de la caja mojada y la taza en el suelo. Se quedó en silencio mientras hablaba, y cuando terminé, dijo algo que no esperaba. Tu padre le hizo eso a su hermano una vez, con un terreno. Casi destruye a la familia en aquel entonces. No lo sabía. Nunca lo había oído. Me contó. Mi papá y mi tío habían heredado un terreno juntos. Mi papá tomó decisiones solo. Ignoró a mi tío. Y cuando mi tío reclamó, mi papá cambió los candados y dijo que él había abandonado su parte. Mi tío se quedó callado. Perdió. Pasó años sin hablarle a mi papá. Lo que tu tío no hizo, dijo mi abuela, fue exactamente lo que tú estás haciendo. No te quedes callada, Jimena. Callada ya estuviste demasiado tiempo. Tragué saliva. Tu madre me llamó, continuó ella. Ella sabe que estuvo mal. Solo que no tiene el valor de decirlo en voz alta. Ese fue el momento más difícil de todo. No la chapa, no las bolsas, no los mensajes de los parientes. Fue saber que mi mamá sabía, y se quedó callada de todos modos. La audiencia fue una mañana de martes, en un juzgado pequeño con bancas de madera y luz de neón. Mi papá fue solo, sin abogado. Le había dicho a mi tía que no necesitaba abogado para discutir con su propia hija. Fui con Fabián, que no podía representarme formalmente ahí por ser un proceso de cuantía menor, pero fue como apoyo y se sentó en las sillas de atrás. La jueza tenía unos 50 años, lentes para leer, y esa economía de palabras de quien ya ha oído mucha historia. Me pidió que presentara el caso. Lo presenté. 36 transferencias. La palabra renta, en todas. Los mensajes de mi papá cobrando la renta a lo largo de los años. La falta de cualquier aviso previo. Las fotos que había tomado de la banqueta con mis cosas, con fecha y hora marcadas por el celular. La jueza se volteó hacia mi papá y le preguntó si tenía algo que decir. Él dijo que yo ayudaba con la casa y que no era renta de verdad. Ella agarró la captura de uno de los mensajes donde él me cobraba y lo leyó en voz alta. Jimena, no se te olvide la renta este mes. Tengo que pagar la luz. Él se quedó mirando un punto fijo arriba de la cabeza de ella. Ella leyó otro. La renta vence el día 1. Estoy esperando. El silencio en ese cuarto era de los que pesan. La decisión tomó menos tiempo del que esperaba. La jueza reconoció la existencia de un contrato de arrendamiento verbal, declaró el desalojo ilegal y determinó una indemnización, más la multa por desalojo irregular que marca la ley. Mi papá se quedó sentado unos segundos después de que ella terminó. Luego se levantó despacio, agarró los papeles que llevaba y se salió sin mirarme. En las bancas de atrás estaba sentada mi abuela Nair. Había venido sin avisarme. Mi prima Fernanda había visto la fecha en el sistema público y se lo había contado. Mi abuela tomó un taxi, vino sola con su bastón y se sentó en la última fila sin que nadie supiera. Cuando terminó la audiencia, caminó hacia mí despacio, me tomó la mano y se quedó en silencio un momento.
Luego dijo bajito: «Tu abuelo estaría orgulloso». Lloré. Ahí mismo, en el juzgado, con luz de neón y olor a papel viejo. No de tristeza, de alivio. Del tipo de alivio que uno siente cuando carga algo pesado por mucho tiempo y finalmente puede soltarlo. 6 semanas después, llegó una carta. Sobre blanco. Dirección de casa de mi papá. En el remitente. Servicio de Administración Tributaria. SAT. Mi mamá me contó cómo fue. Mi papá abrió el sobre en la mesa de la cocina, leyó, releó. Se quedó callado mucho tiempo. La carta notificaba el inicio de un proceso de auditoría por ingresos no declarados en los últimos 3 años. Pedía estados de cuenta y comprobantes. 216,000 pesos en rentas no declaradas tienen un costo que la carta explicaba. Impuestos omitidos, multas, recargos y actualizaciones. El total estimado era una suma fuerte, más lo que tendría que pagarle a un contador para que lo representara. Mi papá, el hombre que no se había querido gastar 200 pesos en una cubeta de pintura para tapar una mancha de humedad en mi techo, ahora tenía que ver de dónde sacaba una fortuna para arreglarse con Hacienda. Más lo de la sentencia del juzgado. No celebré. No publiqué nada. No mandé mensaje a nadie de la familia. Me quedé en el coche después de que mi mamá me contó, mirando el parabrisas por unos 10 minutos. No era alegría lo que sentía. Era esa sensación rara de cuando algo que estaba chueco finalmente se endereza. No necesariamente se ve bonito, pero está derecho. 3 meses después de la mañana de la chapa nueva, firmé un contrato de arrendamiento. Un contrato de verdad. Con mi nombre en la portada, en las cláusulas, en la firma. Con plazo definido, aumentos previstos, garantías legales para ambos lados. El departamento era chico, en un segundo piso de un edificio en la colonia Roma Sur, a 10 minutos del hospital. Sala, un cuarto, cocina con ventana donde pega el sol de la tarde. La renta era de 7,500 pesos al mes. Un poco más de lo que le daba a mi papá, pero por un lugar que era solo mío. El cheque de la indemnización cubrió el depósito, el primer mes, y todavía sobró para comprar un colchón nuevo y una mesa de cocina que encontré en un bazar por un precio que me hizo sentir que el universo estaba compensando algo. Renata me ayudó a mudarme. Llegó con su camioneta, 2 cajas de trastes de cocina que había juntado con otras colegas del hospital cuando supo que empezaba de cero, y un jugo de naranja porque, según ella, la champaña es para cuando todo termine, y tú todavía tienes batallas por delante. No se equivocaba. Todavía faltaba ver lo de la otra demanda civil. Fabián dijo que podía tardar meses, tal vez más de 1 año, pero dijo también que con la sentencia del juzgado como precedente, mi posición era muy sólida. Acomodé el departamento sola esa tarde. Puse las cosas en su lugar con esa calma de quien no tiene que pedir permiso para nada. Colgué mi foto de graduación en la pared del cuarto, la misma que se había quedado en la caja mojada en la banqueta, y que yo había puesto a secar con mucho cuidado, y que sobrevivió con una arruga discreta en la esquina que se iba a quedar para siempre como recuerdo. El sábado, mi abuela Nair apareció en la puerta con una lámpara en la mano. Vieja, de metal, con una pantalla de vidrio verde, el cable cambiado un par de veces. Era mía cuando me fui a vivir sola por primera vez, dijo ella, en 1971. Quiero que te la quedes. La prendí esa misma noche. La luz que daba en la cocina era ámbar, redonda, cálida. El tipo de luz que hace que un lugar chico se sienta exactamente del tamaño correcto. Me senté a la mesa, mi mesa. Comí unos chilaquiles que me hice yo misma, sin tener que cocinar para el resto de la casa, sin levantarme temprano a dejar café listo para nadie. Y el silencio era distinto a cualquier silencio que hubiera sentido en los 3 años anteriores. No era el silencio de alguien a quien están ignorando. Era el silencio de alguien que ya llegó. Mi papá llamó un domingo por la noche. Contesté. Su voz era otra. No débil. Mi papá no tiene el equipo emocional para sonar débil. Pero los filos habían desaparecido.
Esa firmeza de quien nunca ha sido cuestionado había cedido el paso a algo que yo aún no sabía cómo llamar, pero que reconocía. El sonido de alguien que descubrió que el mundo tiene reglas que existen sin importar su voluntad. No pidió perdón. No dijo que se equivocó. Dijo que la situación se había salido de control y que no imaginaba que yo fuera a llegar a ese extremo. Le respondí que yo no quería que él sufriera, que era verdad, que nunca fue por lastimarlo, fue por no aceptar que me desecharan como si 3 años y miles de pesos fueran un favor que yo debía agradecer en lugar de un pago que yo había hecho. Se quedó callado. Luego dijo, «Está bien», y colgó. Eran las 2 palabras más honestas que me había dicho en mucho tiempo. Puse el teléfono en la mesa, miré la lámpara de mi abuela, y me quedé ahí un rato sin hacer nada. A veces pienso en quién era yo antes de esa mañana de junio. La Jimena que hacía café para toda la casa antes de dormir después de 12 horas de guardia. La Jimena que lavaba trastes que no eran suyos, que pedía perdón por existir, que creía que si daba lo suficiente un día alguien la vería y valoraría cuánto le importaba. Esa versión se fue. No con rabia, no con drama, se fue calladita, como vivía. Lo que quedó es esto. Una mujer sentada en su propia mesa, con la llave correcta en la chapa correcta, sin deberle explicaciones a nadie sobre por qué decidió ocupar el espacio que siempre fue suyo por derecho. 6,000 pesos al mes solían irse a un hombre que no me veía. Ahora se van a un lugar que es mío. Si tú estás escuchando esto dentro de una casa donde tu amabilidad es tratada como obligación, donde tu silencio sirve de comodidad para alguien más, donde tú pagas, en dinero o en esfuerzo o en ambos, por un espacio que nunca se siente realmente tuyo, quiero que escuches lo que nadie me dijo entonces. Guarda los comprobantes. Conoce tus derechos. Y recuerda que poner un límite con la familia no es traición. Es lo primero que construyes cuando decides, de verdad, construir para ti. La chapa aquí es mía, y nadie la va a cambiar. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con el ojo cuadrado? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.